Bien, vamos a hacer el ejercicio del día de hoy, que es un ejercicio para determinar la estadística descriptiva de datos de tipo numéricos. Bien, acá tenemos nosotros datos de 200 encuestados, los datos en la columna A, la numeración de los encuestados de 1 a 200, la columna B con sus respectivas edades y la columna C con sus respectivos pesos. Bien, yo voy a trabajar exclusivamente con los datos referidos a las edades de los alumnos. Bien, voy a partir primero seleccionando los datos de las edades y le voy a asignar a esos datos el nombre edades 1. Fíjense bien cómo lo voy a hacer. Primero me voy a ubicar sobre la etiqueta edades. Bien, ya lo he hecho. Ahora voy a seleccionar todas las edades hacia abajo. Para ello, presiono la tecla Control, Shift, mantengo ambas teclas presionadas y paso siguiente con la otra mano selecciono la flecha hacia abajo. Con ello ya he seleccionado todas las edades, de la primera hasta la última. Paso siguiente, me ubico en esta zona, que es el cuadro de nombre, hago un clic sobre el cuadro de nombre y escribo el nombre que le vamos a poner. En este caso le vamos a poner edades 1. Una vez que he escrito el nombre, edades 1, presiono la tecla Enter. Con ello ya le hemos puesto a los datos el nombre edades 1. Por lo tanto ya he cumplido con esta primera tarea. La segunda tarea dice activar la opción de estadística descriptiva. ¿Cómo la activo? En el cuadro de menú, haciendo un clic en datos y análisis de datos. Vamos a ello. Me voy al cuadro de menú, hago clic en datos y dentro de la cinta que se activó en el sector derecho tengo análisis y de allí escojo análisis de datos. Se activa entonces las funciones de análisis de datos y de todas ellas, bien, ustedes ya conocen histograma, pero de todas ellas vamos a elegir en este caso estadística descriptiva. Hacemos un clic en estadística descriptiva y aceptamos. Con ello, Excel me entrega un cuadro de diálogo en el cual me va a solicitar que le indique cuáles son los datos que le vamos a entregar para su uso, para sus cálculos. Ello se hace en la parte que dice rango de entrada. Hago un clic en este cuadrito y en su interior escribo el nombre de los datos que hemos seleccionado anteriormente. Por lo tanto, le digo edades 1, ya que ese nombre le hemos puesto. Paso siguiente, indicamos que los datos estaban agrupados en columna, porque estaban dispuestos en columna hacia abajo. Bien, y paso siguiente, le indicamos rótulos en la primera fila. ¿Por qué razón? Porque nos ubicamos en la primera fila donde estaba la palabra o rótulo edades. Con ello ya le indicamos los datos que vamos a usar. Paso siguiente, le tengo que indicar la salida, donde quiero que me entregue la respuesta. Excel me ofrece tres opciones: en un libro nuevo, es decir, en otro archivo, en otra hoja, o bien dejarla en esta misma hoja, pero en una celda bien específica. Yo voy a usar en un rango de salida, es decir, en una celda bien específica. Y como le indico la celda, en este recuadro hay un cuadrito con un puntito rojo, hago clic en el puntito rojo. Lo que ocasiona ello es que ese cuadro de diálogo se minimiza para que yo seleccione la celda donde quiero dejar la respuesta. La respuesta quiero dejarla aquí, en este sector, en esta celda, en la celda F8. Una vez que la seleccioné, me aparece escrito acá F8 y ahora en este puntito rojo nuevamente hago un clic y vuelvo a restaurar el cuadro de diálogo anterior. Aquí ya quedó seleccionado que la respuesta la va a dejar a partir de la celda F8. Bien, paso siguiente, aquí dice resumen de estadística, le hago un clic para que me entregue los cálculos que él va a realizar como estadística descriptiva. El resumen se refiere a unos primeros cálculos que me dan un indicio respecto a cómo son los datos, cómo se comporta.
Y en esos cálculos que va a realizar, yo tengo que indicarle que voy a darle un nivel de confianza. El nivel de confianza se refiere a la posibilidad de cuánto yo error voy a permitir que se produzcan. Estadísticamente, por estándar, siempre se dice que el nivel de confianza debería ser de un 95%. Es decir, siempre se estima que en cualquier cálculo va a haber un 5% de error. Ese es el estándar que se usa normalmente. Bien, por lo tanto, marco el nivel de confianza y acá me aparece el 95%. Una vez que le indiqué todo aquello, hago clic en el botón aceptar y Excel me entrega la respuesta. Aquí está la respuesta. Bien, por lo tanto, acá tengo entonces la respuesta. Bien, aquí me apareció 15, es porque no le indiqué muy bien que los datos estaban dispuestos de la forma en que yo quería. Bien, por lo tanto, selecciono todo aquello, ya voy a borrar lo que obtuve como respuesta y le voy a indicar lo siguiente. Ok, nuevamente, datos, análisis de datos, estadística descriptiva, le indico todo esto que aquí acá y le voy a borrar este que yo le había puesto anteriormente. Acepto y acá me dice lo siguiente. Estos son los datos que yo he elegido y la respuesta obtenida. Y donde dice columna 1 me voy a posicionar en él y en su lugar voy a escribir edades, porque a ellos son los datos que estoy encontrando. Bien, esta es la estadística descriptiva de las edades. Y acá me dice que de las edades, en total contabilizó 200 edades, de las cuales la mayor edad fue 65 años, la menor fue 15, por lo tanto el rango varía es de 50. Por otro lado me está indicando como respuesta que la media aritmética o promedio es de 37 años con 64, que la moda fue 38 años, que la mediana 37,5, etc. Bien, todos los otros datos que están acá como error típico, desviación estándar, varianza, son datos de tipo estadísticos que nos muestran o que nos indican cómo es o cómo se comportan los datos. Bien, mi intención no es enseñarles estadística, solamente a utilizar Excel para hacer cálculo estadístico. Cuando ustedes tengan la asignatura de estadística, ahí van a aprender cada uno de estos conceptos y qué significa cada una de estas medidas de tendencia central. Bien, ya aquí hicimos el proceso para las edades. A continuación voy a hacer exactamente lo mismo, pero para los pesos. Bien, por lo tanto, lo primero que voy a hacer, me voy a ubicar acá en el rótulo pesos. Voy a seleccionar todos los datos hacia abajo. Me ubico acá en el cuadro de nombre. Voy a escribir como nombre pesos 1. Perfecto. Ya seleccioné los datos. Ahora me voy a usar la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hago? Datos, análisis de datos, selecciono estadística descriptiva, acepto y acá le indico los datos. Rango de entrada, borro los datos que estaban aquí seleccionados y en su lugar pongo pesos 1, porque así se llama la columna donde están los pesos. Los datos están agrupados en columnas, hay rótulos en la primera fila, donde quiero dejar la entrada de datos, borro este F8 porque era de las edades y en su lugar le voy a indicar esta posición, la posición F31. Allí está. Le digo resumen estadístico, nivel de confianza 95%. Acepto y aquí tengo la respuesta. Y aquí me dice, estos datos que acabo de calcular corresponden a los datos llamados pesos. Lo voy a poner en negrita y en rojo. Y respecto a los pesos que encontró en total
200 pesos, 200 datos de peso, porque eran 200 personas. El peso mayor fueron de 100 kilos, el peso menor 45 kilos, por lo tanto el rango significa que los pesos oscilaban en 55 unidades. El peso promedio fue de 71 kilos con 625 gramos, la mediana fue 71 kilos, el peso que más se repitió fueron 55 kilos. Aquí tengo entonces el cálculo de la estadística descriptiva con datos que me describen el comportamiento de los datos referidos a peso. Acá tengo la descripción de los datos respecto a las edades. Aquí tenemos dos ejemplos de uso de la herramienta análisis de datos, específicamente estadística descriptiva.